Siempre te lo... Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Me dicen si se me escucha? Buenas tardes, ¿se me escucha? Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, buenas tardes. Heidi, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Sí? Buenas tardes. Falta un minuto para que inicie los demás y comenzamos con el tema de hoy. ¿Estamos? Excelente, excelente. Entonces, ya va a ser la hora. Comenzamos una vez. Entonces, siendo las 14:59 y casi 15 horas, es decir, 3 p.m., comenzamos con el tema de hoy. Hoy ya vamos a ver un tema muy importante en economía, que se llama presupuesto público. Y como siempre, me voy a presentar. Soy el docente Jorge Sánchez y conmigo van a ver el tema presupuesto público del curso Economía. Y como saben, la mejor academia virtual es la Academia de Ribeirão, rumbo a San Marcos 2023-2024. Y comenzamos. ¿Qué entiendes por presupuesto público, jóvenes? A ver, los leo, somos 9. Los leo, los leo. ¿Qué entiendes por presupuesto público? A ver, jovencitos, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice qué entiendes por presupuesto público? A ver, a ver, jóvenes. A ver, jóvenes. ¿Nadie? ¿Nadie? Entonces, cuando hablamos de presupuesto público, ¿sí? Estamos diciendo que es un instrumento, a ver, te leo, es un documento financiero del Estado que equilibra ingresos públicos. Excelente, Heidi. A ver, otra respuesta. Somos 9. A ver, otra respuesta. A ver, a ver, a ver. A ver, para avanzar. ¿Sí? Otra respuesta, jóvenes. A ver, a ver. ¿Nadie? A ver, jóvenes. Otra respuesta. Una más, como somos 9, una más. A ver, una más. A ver, ¿nadie? ¿Nadie, nadie? A ver. Entonces, cuando hablamos o mencionamos acerca de el presupuesto público, vamos a decir, es un instrumento de programación, ya sea económica, social, financiera. Vuelvo a repetir, económica, social, financiera. ¿Qué posibilita, escucha bien, qué posibilita al Estado el cumplimiento de sus funciones? ¿Sí? El cumplimiento de sus funciones. En palabras sencillas, es el mecanismo que a través del cual, ojo,
a través del cual todos los organismos del Estado asignan, ¿sí?, racionalmente los recursos públicos para alcanzar sus objetivos. Es decir, cuando hablamos o mencionamos acerca del presupuesto público, significa que vela o da los presupuestos tanto económicamente, socialmente, financieramente, y estos son distribuidos a todo el país. ¿Estamos? Por lo cual, a su vez, cuando decimos presupuesto público, ¿sí?, algunas de sus características son: recoge la previsión de gastos e ingresos del sector estatal, ¿sí?, del sector estatal, para un periodo futuro. Es decir, hoy en día, ¿qué te da este presupuesto público? Uno, la minería. Dos, la agricultura, es decir, lo que se exporta y demás. Tres, el comercio, que está dentro el turismo. Cuatro, también lo que se llama la forma artesanal, es decir, textilería y demás. Y lógicamente que como un plus adicional, también la gastronomía. Todo eso genera que estos dividendos o todo lo que se llama eh, dinero plata sea recaudado en este presupuesto público. ¿Sí? Entonces, como dice Heidi, es un documento financiero que el Estado u otro poder de administración nacional, ¿verdad?, que equilibra que los ingresos nacionales y gastos públicos a futuro. También permite obtener un cierto marco de seguridad y orden a nivel financiero, ¿sí?, para las actividades que se llevarán a cabo en dicho periodo y demás. Entonces, también sentarse a planear lo que quieres hacer en el futuro y expresarlo en dinero, ¿sí? Entonces, hasta acá, dudas, inquietudes, ¿se entiende, jóvenes? Dudas, inquietudes, ¿sí? Hasta acá, ¿se escucha? ¿Se entiende? A ver, levántame el dedo o dime sí. Excelente, excelente, excelente Rose, excelente Heidi. Por lo cual, objetivo de la clase: conocer el concepto de presupuesto público, identificar las fases del ciclo presupuestario, entender la estructura del presupuesto público, conocer el concepto y principales acreedores de la deuda pública. Entonces, como dice, es un instrumento de gestión del Estado para lograr los resultados a favor de la población. Es decir, cuando hablamos de presupuesto público, es la recaudación que se hace anualmente, semestralmente o a medio año. Es decir, es de acuerdo cómo el Estado, en este caso el Estado peruano, lo dispone. Es decir, si puede ser 3 meses, 6 meses, ¿sí? Y demás. Y eso, buenas tardes, y eso es que un plus para que el Estado brinda que las comodidades, ¿sí?, entre comillas, las comodidades que tenga la población o los ciudadanos. Es decir, es como el lugar donde se pone el dinero, así como un banco, ¿sí?, donde se recauda todos los bienes. Y de acuerdo a eso, se dispone en qué sectores se da, ¿verdad? Hoy en día se está dando prioridad que a la emergencia del niño costero, del niño global, ¿sí? ¿Y de qué? Del fenómeno del niño, ¿verdad? Entonces, por lo cual, cuando hablamos específicamente de la prestación de servicios y logro de metas con equidad, eficacia y eficiencia por las entidades públicas, es decir, establecer límites de gastos durante el año fiscal por cada una de las entidades del sector público y los ingresos que los financian, ¿verdad? Acorde, acorde con la disponibilidad de los fondos públicos a fin de mantener el equilibrio fiscal. Y la pregunta es, un ejemplo, cuando se da unas nuevas elecciones, cuando se da nuevamente el ingreso de los congresistas,
el sueldo de los congresistas, ¿quién lo paga? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién lo paga? ¿Quién paga todo esto? ¿Quién lo paga? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién paga los sueldos de los congresistas? ¿Quién paga todos nosotros? Muy bien, Santiago. Buenas tardes, Santiago. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿verdad? Con nuestros impuestos. Exactamente. Y acá viene el plus. Cuando hablamos del presupuesto público, aparte de la agricultura, del comercio, de la minería, de la gastronomía y demás, se puede decir el cliché principal o el que da beneficio al sector o al presupuesto público es el sector que persona, el sector ciudadano. Todos los ciudadanos, por medio de nuestros impuestos, hacemos una caja grande, no chica, para que se obtenga un presupuesto público. Y este presupuesto público tiene que ir acorde a las necesidades del caso. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente los gobiernos locales, los gobiernos regionales, entidades públicas, verdaderamente direccionan este fondo para se dé la agilidad en los mecanismos, es decir, las prioridades que necesita cada región, o todo lo contrario? A ver, te leo, o es todo lo contrario. A ver, jóvenes, a ver, te leo. Es decir, la pregunta es, ¿estos fondos verdaderamente van para el sector más necesitados o solamente para algunos? A ver qué me dice. A ver, Ricardo, a ver, Santiago, somos los, a ver, Alonso, Ayana, Esther, Heidi, Ricardo, Rose, Santiago, Sofía. Buenas tardes con todos nuevamente. Bienvenidos al curso de economía y al tema presupuesto público. Dulce, buenas tardes. Entonces, la pregunta es, excelente, Heidi. La pregunta es, ¿este presupuesto público le cae a toda la región o a algunos de la región? ¿Sí? Y es por eso que hasta el día de hoy preguntamos, oye, ¿por qué en tal sitio todavía no construyen el hospital? O en tal lugar, ¿por qué no construyen ese colegio que se derrumba a pedazos? ¿O por qué cuando pasamos por la carretera sigue habiendo esas grietas? ¿O por qué cuando pasamos esa ciudad o ese distrito sigue habiendo muladar o basura? ¿Sí? Así es, Santiago. Está mal distribuido, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿y esta mal distribución es específicamente del presidente o de los mismos presidentes regionales y locales o de los mismos alcaldes? Y ahí viene la pregunta. ¿Verdaderamente el presidente hace su chamba? ¿Verdaderamente el presupuesto recae en los sectores que tiene que ser? ¿Ah? ¿O en los malos alcaldes? En los malos gobernadores, ¿verdad? Y eso se da acá, pues se vuelvo a repetir. Instrumento de gestión del Estado para lograr resultados a favor de la población. Ojo, a favor de la población. Mira acá, a través de prestación de servicios y luego de metas, ¿verdad? Equidad, eficacia y eficiencia. ¿Por qué? Por las entidades públicas. ¿Estamos? Hasta ahí, todo conforme, todo bien. Y sí, establece los límites de gasto durante todo el año fiscal por cada uno de los de las entidades del sector público. Ojo, entidades como cuáles. Una entidad como cuáles. Educación, economía, ¿qué más? Municipalidad, etc. ¿Verdad? Y sobre todo, dice acá, los ingresos que lo financian o financian acorde a la disponibilidad de los fondos públicos a fin de mantener el equilibrio fiscal, ¿sí? Por los cuales todo eso que es salud, educación y demás, verdaderamente, policía, baja policía y demás. La pregunta es, ¿verdaderamente se va a dar acorde? Hace poco en las noticias, en la selva está haciendo un calor infernal. Y no lo digo yo, sino miren las noticias. En cada pueblo, en cada sector, tienen estructuras, o el colegio tiene estructuras que de madera.
Y con este calor, ¿sí? Inclusive hay muertos. Y la pregunta es, ¿qué hace el gobierno regional de ese sector, de ese lugar? Ese detalle, ¿sí? Hay que pensar, jóvenes. A ver, te leo. Muy bien, así es, lo pasa de largo o no hace nada, ¿verdad? Muchas veces. Principios presupuestarios. ¿Cómo se generan estos principios presupuestarios? Ojo, principio de claridad. Ojo, de claridad. Debe ser fácil de comprensión, no solo para que los congresistas lo puedan estudiar. Los congresistas lo pueden estudiar y aprobar, sino para que sea comprendido por los ciudadanos, ya que están en su derecho de conocer cuál es el manejo de los recursos públicos. La pregunta es, ¿los congresistas saben lo que tienen? ¿Lo leen y muestran a la población lo que tienen que tener? Ese es el detalle. Ahí viene el asunto. Principio de universalidad. Debe contener el total de los ingresos y gastos, debe contener los presupuestos de todas las entidades del Estado, que le corresponde una asignación presupuestaria. Ojo, si en un sector pide más que el otro, depende de. Ahora, si no se pone el proyecto, la pregunta es, ¿esa plata o esa recaudación vuelve a dónde? ¿Dónde vuelve estos, este presupuesto público? ¿A dónde vuelve? ¿Mm? Al Estado. Supuestamente, ¿verdad? Vuelve al Estado. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente estos millones volverán al Estado? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Volverán al Estado? ¿Mm? Estos millones, no. Ahora entiendes por qué hoy en tal provincia el alcalde, el regidor o el presidente tal está o es llevado o es encarcelado por corrupto. Así es. Porque muchas veces se la agarra. Ah, no se van a dar cuenta. No. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque no se ha hecho obras. ¿Sí? Principio de documentación. Debe estar acompañado de una amplia, correcta y oportuna documentación referente a los aspectos financieros, económicos y administrativos. Y lógicamente que esto solamente queda en el papel. ¿Por qué? En la práctica no se da, ¿sí? No se da. Y tiene que estar una persona vigilándolo, viéndolo, observando para que se cumpla. ¿Estamos? ¿Sí? Principio de publicidad. Más que un principio, es una regla general establecida en la jurisdicción peruana para que cualquier norma entre en vigencia publicado en el diario El Peruano. Por eso es muy importante este diario, ¿sí? Entonces, es importante que uno, así no sea abogado, así no quiera aprender, es bueno leer y enterarse qué normas legales últimamente se han autorizado, ¿verdad? Hace poco, hace unos par de días, ha salido una norma legal en el peruano que si tú no andas con DNI, la policía tiene la orden de detenerte. Antiguamente eran 4, ahora son 12 horas. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque hoy en día se está dando mucho sicariato, mucho vandalismo, muchos robos y demás. Inclusive también ha salido en el diario del peruano una norma establecida, dos distritos que están dentro de un estado de emergencia. ¿Sí? Que ayer ya lo hemos visto el régimen de sección, ¿se acuerdan? El estado de Cercado de Lima o el distrito de Cercado de Lima y el distrito del Lince. Y es bueno mencionar para entender mejor acerca de lo que se está refiriendo al presupuesto público. Principio de equilibrio. En el presupuesto no debe existir déficit ni superávit, sino un equilibrio en el cual los ingresos y los gastos deben ser equivalentes. El déficit ni tan alto, es decir, ni tan bajo, ni tan alto, ni tan alto, ni tan bajo, ¿sí? Así, término medio. O si uno está así, no sirve, tampoco, término medio, ¿sí? Ni tantos gastos, ni tanto abundante. Porque si te quedas con todo, ¿qué le vas a repartir a la población? Pero si no tienes nada, ¿qué le vas a repartir a la población? Por lo cual tiene que estar
¿sí? Sujeto en ambos, ¿sí? Términos medios, como se dice. Está prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente, ¿sí? Vuelvo a repetir. Está prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente. Es decir, uno no se puede tomar atrevimiento y decir, ya, esto que está estipulado para algo, lo tengo que llevar para otro lado. No, porque ya está un fondo equilibrado. Principio de exactitud. Debe ser elaborado con exactitud y sinceridad. No debe falsearse las previsiones para obtener un equilibrio ficticio. La pregunta es, ¿nuestros gobernadores verdaderamente esto lo hacen con sinceridad? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿O todo lo contrario? ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver, los leo, los leo, los leo. A ver, los leo, los leo. A ver, jovencitos. A ver, la pregunta es, ¿verdaderamente en este principio de exactitud los gobernadores ponen a ciencia cierta lo que es real o aumentan muchas veces? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? A ver, los leo, los leo, los leo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Muchas veces adulteran el monto, ¿verdad? ¿Para qué? Para su propio beneficio. También, principio de exclusividad. Es discutido y aprobado por el Poder Legislativo antes de ser puesto en ejecución por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Es decir, el Congreso lo debate, lo lleva y el presidente, en este caso la presidenta, lo firma para que se dé la orden y luego se ponga en el diario plano y se dé trámite a este presupuesto, ¿cierto? Principios actuales, ¿sí? Principios actuales. Vamos a hablar reglas fiscales y sostenibilidad de las finanzas, infraestructura y competitividad, eficiencia en el uso de los recursos, presupuesto descentralizado, multianualidad de los gastos. Es decir, estos principios tienen que darse para elaborar un presupuesto público. Es decir, si ustedes ven, es como una rueda, ¿verdad? De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Es la eficiencia en el uso de los recursos, reglas fiscales y sostenibilidad de las finanzas, infraestructura y competitividad, multianualidad de los gastos y presupuestos descentralizados. Hoy en día ya se está rompiendo esta forma de que todo se centre en Lima. Ahora hay gobiernos locales y regionales que toman sus propias determinaciones o normas para evitar que los trámites seguidos que se da en Lima, ¿verdad? Entonces, ciclo presupuestario. Vamos a ver, programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación. Cuando hablamos de programación, determinación de los objetivos institucionales, es decir, estimación de ingresos, previsión de gastos. Formulación, se prioriza el gasto y se registra en una estructura funcional programática, es decir, a cargo del Poder Ejecutivo. Es decir, se le llama al MEF. ¿Qué es el MEF? Ministerio de Economía y Finanzas. ¿El Poder Ejecutivo quién es? El presidente o la presidenta y sus ministros, ¿verdad? Aprobación. En esta etapa, el actor es el Poder Legislativo, es el que aprueba, ¿verdad? Se inicia después del 30 de agosto. El proceso culmina con el envío de la autógrafa del proyecto a más tardar el 30 de noviembre. ¿Cuántos meses se llevan? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿verdad? Es decir, 3 meses aproximadamente. Si no es remitida la autógrafa del proyecto hasta esa fecha, el proyecto es aprobado por el Poder Ejecutivo mediante el decreto legislativo.
Ejecución es la administración dirigida a la realización de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto. Es decir, dicha administración es competencia del Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía y Finanzas. Ojo, mucho, ojito acá. Es supervisado por la Contraloría General de la República. Evaluación. Se realiza la medición de los resultados obtenidos después de la ejecución del presupuesto, a cargo de la Dirección General de Contabilidad Pública, plasmado en un documento Cuenta General de la República. ¿Sí? Mira acá, plazos 30 de agosto 2019, 30 de noviembre 2020, ¿sí? Y el 20 de junio se aprueba, ¿verdad? Como se tiene que dar. Estructura del presupuesto, ingreso fiscal y gasto fiscal. Ingresos corrientes, ingresos de capital, transferencia, financiamiento. Gasto fiscal, gastos corrientes, gasto de capital, gastos por servicios de deuda. Y esto es muy importante. Lo que ingresa tiene que ser acorde a lo que se gasta. No puede ingresar menos para gastar más. Y no puedes gastar más, no puedes obtener menos para gastar más, ¿verdad? Y mucho menos, no obtienes mucho para no gastar nada. Es decir, tiene que ser equilibrado. Y los gastos es de acuerdo a los ingresos. ¿Estamos? Ingresos fiscales. ¿Qué son los ingresos fiscales? ¿Quién me dice qué son los ingresos fiscales? A ver. ¿Quién me dice qué son los ingresos fiscales, jóvenes? A ver, te leo. ¿Ah? A ver, te leo, jovencitos. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Qué entendemos por ingresos fiscales? A ver, jóvenes. A ver, es el medio por el cual el Estado recauda dinero. ¿Ya? Aparte de eso, ¿qué más? A ver, Santiago, por diferentes métodos. Ya, excelente. A ver, otra respuesta. Muy buena respuesta, Santiago. A ver, otras respuestas. Como su propio nombre dice, ¿no? Ingresos. Son todo lo que llega a la caja grande, ¿no? ¿Verdad? Al presupuesto público. ¿Cómo cuáles? Ingresos corrientes, ingresos de capital, transferencias y financiamiento. A ver, te leo. Recursos monetarios por el cual el Estado recauda dinero a través de impuestos. Muy bien, Heidi. Así es. Sí, buenas respuestas de ambos, de Santiago y Heidi. Felicidades. Entonces, ingresos corrientes, ingresos permanentes que recibe el Estado. Ingreso capital, ingresos eventuales que recibe el Estado, ¿verdad? Entonces, ingresos corrientes, tributos y no tributos. Cuando hablamos de tributos, impuestos de IGB, de IR, tasas, contribuciones. Y no tributos, multas, canon, regalías, etc. ¿Verdad? Y cuando hablamos de ingresos de capital, venta de activos, como cuáles, inmuebles, terrenos, etc., también amortizaciones e intereses, venta de acciones, concesiones. Transferencias, donaciones que recibe el Estado por parte de otros estados o organismos internacionales, ¿verdad? Y financiamiento son los créditos que recibe el Estado proveniente del extranjero o a nivel nacional. Principales creadores, tenedores de bonos, organismos financieros, club de países, es decir, son lo que se llama hoy en día el TLC, ¿sí? Tratado de Libre Comercio. Gastos fiscales. Existen gastos corrientes, gasto de capital y gasto por servicio de deuda. Gastos corrientes, gastos permanentes para financiar el funcionamiento del Estado. Vuelvo a repetir. Gastos corrientes, gastos permanentes para financiar el funcionamiento del Estado. Gasto de capital, gastos eventuales destinados a la producción y aumento del patrimonio estatal. Y por último, gastos por servicio de deuda, pago de la deuda pública. Hoy en día existe deuda externa. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Tenemos deuda externa o no? A ver quién me dice. ¿Existe deuda externa o no? A ver,
A ver, jóvenes, ¿qué me dicen? ¿O no? ¿Existe o no? A ver, te leo. Sí, va creciendo. Más o menos, ¿cuál sería la deuda externa hoy en día? Más o menos. A ver, sí. Más o menos, ¿cuánto sería la deuda externa? Aproximadamente. A ver, jovencitos. Más o menos. ¿Mm? ¿Nadie? Una aproximación. ¿Nadie? Ahí te pongo para que tengas una idea. ¿Sí? Entonces, hoy en día la deuda externa en nuestro país oscila más o menos, ¿sí? En 22.872.000 soles, ¿sí? En dólares viene a ser 25.008 millones de dólares aproximadamente, ¿sí? Lógicamente que para nuestro estado no es mucho ni poco, es balanceado, ¿verdad? Hasta acá, jóvenes, ¿se entiende? ¿Dudas, inquietudes? ¿Entiende, jovencitos o no? ¿Se entiende hasta acá? A ver, jovencitos, te leo. ¿Sí o no? ¿Se entiende? A ver, hasta acá. Del 1 al 10, ¿cuánto entiendes? Honestamente, del 1 al 10, ¿cuánto entiendes? Para seguir avanzando. A ver, te leo. 10, 20, 100, 1000 del 1. Excelente, excelente. Excelente. Entonces, cuando hablamos de los gastos corrientes, remuneraciones, salario al sector público, profesores, médicos, policías, previsionales, pago de la ONP. ¿Sí? ¿Qué es ONP? ¿Qué es la ONP? Organización Nacional de Pensiones, ¿verdad? Transferencias, traslado de recursos a los programas sociales, pensión 65, vaso de leche, beca 18, etc., ¿verdad? Y reservas de contingencia, gastos no planificados, desastres naturales, etc. Y cuando hablamos de gastos de capital, inversiones económicas, inversiones financieras. En las económicas tenemos obras públicas, compra de maquinarias, etc. E inversiones financieras, compra de títulos, valores, ¿verdad? Y gastos por servicio de deuda, amortizaciones e intereses. Cuando hablamos de las amortizaciones, pago en parte de la deuda principal, es decir, de la deuda externa, ¿verdad? Intereses, precio por el préstamo de quién, de la deuda externa. Es decir, de una otra forma vemos cómo está dándose estos gastos fiscales. Cuenta General de la República. La, la CGR, que es la Cuenta General de la República, es el instrumento de gestión pública que contiene información, ojo, y análisis de los resultados presupuestarios, financieros y patrimoniales, es decir, económicos y de cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera en en la actuación de las entidades del sector público, es decir, ingreso fiscal, ¿sí? Gasto fiscal, ¿sí? Que es equilibrio fiscal, de ahí nuevamente déficit fiscal y de ahí el super hábit fiscal, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? La cuenta general de la República trata del equilibrio fiscal, del déficit fiscal y de la super hábit fiscal. Si ustedes ven, tenemos gastos que es igual, mayor y menor, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de equilibrio fiscal, es igual. Déficit fiscal mayor y super hábit menor, ¿verdad? Entonces, principales asignaciones para el 2020. Mira cómo están distribuidos, ¿sí? El 65% de los recursos estatales se concentra en 7 rubros, siendo educación el más importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo está? ¿Sí? Entonces, 25%,
Otros, 6.2, orden público y seguridad. 7.6, deuda pública. 7.8, previsión social. 17.7, educación. 14.8, planeamiento, gestión, reserva de contingencia. 10.8, transporte. Y 10.4, salud. ¿Estamos? ¿Qué políticas públicas prioriza el presupuesto 2020? ¿Sí? Entonces, educación. ¿Qué más? Salud, viaje, lucha contra la violencia de la mujer, gestión de riesgo, reducción a la anemia y reforma a justicia. Entonces, a partir del 2020 hacia adelante, se prioriza todo esto. Pero lógicamente que de uno u otro más, ¿verdad? Educación. ¿Cómo estamos en educación? Ahí saquen su cálculo. ¿Cómo estamos en salud? Hoy día, friaje, lucha contra la violencia de la mujer, gestión de riesgo, es decir, lo que está sucediendo, como que el niño coseo, reducción de anemia y reforma de la justicia. Son los temas que oscilan, que son los más importantes. Ojo que hay otros más, sí, pero esto se puede decir lo más directo posible, ¿verdad? Entonces, uno, educación. Dos, salud. Tres, viaje, heladas y demás. Cuatro, lucha contra la violencia hacia la mujer. Cinco, gestión de riesgos. Seis, reducción de la anemia. Y siete, reforma de la justicia. Y cuando hablamos de la deuda pública, como te dije, ¿sí? Se entiende como el conjunto de obligaciones pendientes de pago que mantiene el sector público a una determinada fecha frente a sus acreedores, ¿verdad? Es decir, cómo se gestiona, cómo se da. Constituye una forma de obtener recursos financieros por parte del Estado o cualquier poder público y se materializa normalmente mediante emisiones de títulos de valores en los mercados locales o internacionales, es decir, la bolsa de valores, a través de préstamos directos de entidades como organismos multilaterales y gobiernos. Principales acreedores, bonos multilaterales, club de país, otros, ¿verdad? Total de la deuda, ¿sí? Deuda garantizada y total, ¿verdad? Al cierre de 2019, el saldo de la deuda pública bruta alcanzó el valor de ¿cuánto? 201,346,6 millones, ¿sí? Es decir, un monto de 126.596,3 millones aproximadamente, el 62,8%. Y son obligaciones internas, 174.810,2 millones, ¿verdad? Y la deuda pública para 2019 se incrementó en 7.1%, ¿sí? 2018, cuando se registraron adeudores, fue de ¿cuánto? 77.639,4 millones. Es decir, vamos avanzando un poco más, es decir, la deuda va creciendo. Y para el 2023 ya te presenté cuánto fue la deuda, ¿verdad? Que te lo mandé ahí. ¿Cuánto fue la deuda? A ver qué me dice. ¿Sí? Aproximadamente 22.872 millones, es decir, 25.008 millones de dólares aproximadamente. ¿Estamos? ¿Sí? Hasta acá, jóvenes. ¿Dudas, inquietudes? ¿Se entiende la clase de hoy? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, y la pregunta es, ¿por qué es importante estudiar el presupuesto público, jóvenes? A ver quién me dice, ¿por qué es importante estudiar el presupuesto público? ¿Mm? ¿Mm? Entonces, ¿cómo se hace? A ver, te leo. ¿Qué son los bonos? Un bono es como una regalía que hace el Estado con otro Estado, ¿sí? Es decir, cuando yo digo doy algo por algo, un ejemplo, eh, para entender mejor, es un valor emitido por una corporación o entidad gubernamental para obtener capital que representa un préstamo o un intercambio. Un ejemplo para que entiendan mejor. Se está dando en el sur de Lima, en Chancay, ¿qué se está dando? El megapuerto de Chancay, ¿cierto? Lo que está haciendo la empresa Costco Shipping, dando un bono, ¿a quién?
al gobierno. ¿Para qué? Para que se construya el megapuerto lo más antes posible. Y para octubre-noviembre del 2024, que es el Asia-Pacífico, el presidente Xi Jinping viene a inaugurar. Ese es un bono. ¿Me dejo entender? ¿Se entendió, Heidi? ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Santiago, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué de ellos? Sí, no entiendo. No entiendo a qué te refieres, ¿por qué de ellos? Explícate mejor. ¿A qué te refieres? ¿Por qué de ellos? Sí, no entiendo. Ah, ya. Excelente. Entonces, si no hay más preguntas, ¿sí? Vamos a terminar diciendo que se elabora el presupuesto público, ¿sí? ¿Y cuántas partes tiene? Tiene aproximadamente cuatro partes, ¿verdad? Programación, aprobación, ejecución y evaluación, ¿sí? Se programa y se formula un año antes, en enero aproximadamente, se aprueba en septiembre de ese año, se ejecuta y se sigue el financiamiento de esa programación el primer mes del año siguiente, ¿sí? Y se evalúa al finalizar de ese año, es decir, en noviembre, diciembre. Por lo cual, son cuatro pasos, ¿sí? Es decir, un año antes se programa, se formula, en septiembre del mismo año se aprueba y al siguiente año se ejecuta y al final del año se evalúa el presupuesto público. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, sin más preámbulos y si no hay dudas, inquietudes, comenzamos con las preguntas. Ya saben, son cuatro, tómate tu tiempo, 2 minutos por cada pregunta, o 1 minuto y medio, como gustes. Comenzamos. ¿Y las respuestas cuáles son? Jóvenes, a ver, sus respuestas, sus respuestas. A ver, jóvenes, sus respuestas. ¿Pongo las respuestas?
Entonces, las primeras cuatro son uno dedo, dos casa, uno dedo, dos casa, tres avión, cuatro casa. Vuelvo a repetir, uno dedo, dos casa, tres avión, cuatro casa. ¿Sí? A ver, pasamos a las siguientes cuatro. Tómate tu tiempo. Ahora la mía. No, pero bueno, que lo que tú tanto me haces, no, acuérdate que me están esperando. Ay, me echan los zapatos y les hago un café en el pasado. No sé qué decir. Tienes que quedar muy encantado. Ay, ya te quiero hacer por favor. Por favor. Mira, está espectacular. Ay, no, pero no debí que molestarte. De verdad, no era necesario que entraras a clase. Eso no es lo que te doy con mi corazón. Y no solamente para darle la bienvenida a esta hacienda, sino también porque la encuentro con usted. Es como si, haz de cuenta que acaban de casarse. Sabes que tienes razón. Y realmente esta va a ser como nuestra fiesta de boda. Ay, sí. Si no lo podemos celebrar cuando nos casamos, lo vamos a celebrar hoy. Ay, Dios mío, hoy va a ser una noche muy especial. Ay, gracias. Siento como si me estuviera casando de nuevo. Pero esta vez en serio, sin quedar una semana. Ponemos la respuesta, jóvenes. Me avisan. Entonces, las respuestas serían 5 besos, 6 dedos, 7 besos y 8 casa. Nuevamente le repito, 5 besos, 6 dedos, 7 besos y 8 casa. A ver, jovencitos, ¿cuántos? 8 de 8. ¿Quién me dice 8 de 8? ¿Cuántas, cuántas? Muy bien, Santiago, 5 de 8. Excelente. A ver, a ver, a ver. Excelente, Diana, excelente. 6 de bien, Heidi, 6 de 8. Excelente, excelente. Entonces, jovencitos, espero que te haya gustado la clase. Y con esta pregunta, sí, la pregunta 8, terminamos por ahora el tema de economía. Más tarde nos veremos en el tema de geografía. Bueno, jovencitos, conmigo será hasta la siguiente. Dios mediante. Y nos vemos, ¿sí? Chao. Muchas gracias por estar en el otro lado de la pantalla. Nos vemos. Chao. Cuídense, jóvenes. Gracias por su atención. Nos vemos.